Roblox es actualmente uno de los juegos más jugados gracias a los cientos de juegos que se han hecho famosos durante la existencia de Roblox. Algunos juegos buenos, otros malos, pero detrás de cada juego, sin importar su viralidad, hay desde una persona hasta un grupo completo para crear, desarrollar y lanzar nuevos juegos dentro de la plataforma de Roblox. Pero dentro de todos los desarrolladores involucrados de la creación de juegos, una o dos personas son las encargadas de llevar el proyecto hacia el frente. Y en este video vamos a retroceder un poco para poder conocer la historia de algunos de los desarrolladores más exitosos que lanzaron un juego sin pensar que tiempo después ese mismo juego les cambiaría la vida, ganando miles de millones de Robux y miles de dólares. Seguramente la mayoría reconoce a este personaje con solo verlo por el éxito de su juego más famoso, Jailbreak, juego que provocó un antes y un después dentro de Roblox. Pero su carrera como desarrollador de juegos de Asimo no empezaría solo con Jailbreak, así que para lograr entender cómo llegó al punto de tener juegos malos y buenos hasta crear, desarrollar y lanzar Jailbreak, tenemos que volver unos años atrás, exactamente en el año 2008, en donde Asimo se crearía su primera cuenta de Roblox con el icónico número 3089, pero perdería esa cuenta semanas después por su falta de interés en los juegos de Roblox. Hasta que en abril del 2009 se crearía la cuenta de Asimo 3089, pero no para jugar exactamente, sino que directamente iría a Roblox Studio para empezar a experimentar. Al principio solo hacía prototipos por diversión y esto mismo poco a poco lo hacía agarrar experiencia para futuros proyectos, ya que Asimo no solo quería jugar Roblox, sino que él mismo quería crear su propio juego, así que no mucho tiempo después lanzaría su primer juego llamado The Classic Longest Obby, consiguiendo algunos jugadores e incluso logrando llegar por primera vez al catálogo principal de Roblox. Después de su primer proyecto llegaría Marble Rider, juego que no tuvo ninguna relevancia, pero Asimo cada vez conseguía más y más experiencia creando y desarrollando juegos. Así que poco a poco iba mejorando y cada vez buscaba crear algo más ambicioso y mucho más elaborado, hasta que en el año 2010 conoció otro desarrollador en ese entonces llamado Alex Neutron, con el que empezó a experimentar con juegos más cercanos al formato de minijuegos. En esa etapa logró desarrollar Disaster Lobby, juego que ya incluía algunas explosiones y más mecánicas nuevas para Asimo en ese entonces, y en el año 2011 buscaría experimentar aún más creando juegos de montañas rusas, entre ellos Gold Rush, así que cada año que pasaba buscaba experimentar y aprender nuevas mecánicas. No solo buscaba crear por crear, sino que buscaba aprender para crear futuros proyectos, y eso mismo lo llevó a que en el año 2012 empezara a desarrollar juegos mucho más elaborados y no solo experimentar, creando así su primer juego que tuvo un impacto dentro de Roblox, The Wind, juego que ya tenía más calidad en construcción, ambiente y diseño visual en general. The Wind solo le llevó un mes a Asimo en terminarlo y el juego era básicamente de exploración y encontrar secretos en una montaña de invierno, que por cierto el invierno es la estación favorita del año de Asimo. Este proyecto incluso logró llegar a EBR, pero no es hasta 2013 y 2014 cuando en verdad Asimo empieza a destacar como constructor por creaciones pasadas y el juego Winter Games Lodge del año 2014, un mapa para un evento oficial de Roblox, haciendo todo este mapa en menos de 4 semanas. Pero lo más importante no fue su creación de este mapa para Roblox, sino que en este proyecto ya empezaría a conocer a BadCC, desarrollador con quien trabajaría más tarde para crear el juego que cambiaría sus carreras de ambos. Pero aún no llegamos a eso. En ese mismo año 2014 ya sería reconocido como un constructor y desarrollador destacado, e incluso obtuvo el premio de Builders of the Year en BloxCon 2014, así que en este año ya no era alguien que solo experimentaba, sino que ya desde antes empezaba a tener una muy buena reputación, y por si no fuera suficiente, el siguiente año sería uno de los mejores de su carrera antes de ser quien es a día de hoy. En el 2015 pasó gran parte trabajando directamente para Roblox relacionado al lanzamiento de Roblox a dispositivos móviles. ¿Y en qué apoyaba para este proyecto? La verdad ni idea, porque no encontré información sobre eso. En el 2016 es donde ya empezaría su gran éxito, porque si antes ya era reconocido, en el año 2016 volvió a trabajar con BadCC para crear un juego llamado Bolt. La idea era crear una experiencia inspirada en la película Tron de Disney, y este juego le dedicarían mucho tiempo a ambos para hacer el mejor juego posible en ese entonces, a tal punto que sus juegos logró ganar los Blacksea Awards del año 2016, y mientras creaban Bolt, Asimo y BadCC se empezarían a relacionar más e incluso notaron que ambos se complementaban muy bien a la hora de crear juegos, hasta que ahora nos saltamos al año 2017. Un año que Asimo pensaba que no podía superar al anterior porque él aún no sabía el éxito que le esperaba ese mismo año. A principios del año 2017, Asimo junto a BadCC empezarían a desarrollar un juego de prisión totalmente inspirado en Prison Life, ya que a ambos, tanto Asimo y BadCC, les parecía un muy buen juego, pero después de salir de la prisión ya no había mucho más contenido por explorar, así que ellos mismos decidieron hacer su propio juego de prisión tomando como base Prison Life. Asimo se encargaba en los modelos de todo el mundo y también la creación de todo el mapa.
mientras que Bad CC se encargaba más en lo técnico y en las scripts, hasta que finalmente el 21 de abril del 2017 Jailbreak saldría en su fase beta, y lo que pasó los siguientes años simplemente fueron historia dentro de Roblox. Preston probó Roblox por primera vez el 2 de septiembre del año 2011. En ese entonces se puso el nombre de Cyber World 2, pero posteriormente se cambiaría el nombre a Bulto Games y finalmente a Preston. Preston, de igual forma que Asimo, no empezó creando juegos super elaborados y mucho menos virales, sino que al principio se enfocaba en experimentar y modificar juegos y modelos que ya existían en Roblox, pero no mucho tiempo después, él también empezaría a desarrollar sus propios juegos como Darkness of Time RPG, y el 1 de enero del año 2012 creó otro juego totalmente diferente llamado Limited Tycoon, juego que constaba de coleccionar objetos limitados y se simulaba un sistema de compra-venta utilizando dinero, pero este juego no sería para nada exitoso ni mucho menos reconocido, así que durante estos 2 años, 2011 y 2012, iba todo normal, no mal pero tampoco bien, hasta que en el año 2013 Preston se tomaría el desarrollo de juegos de una forma profesional, creando su propio estudio que posteriormente se convertiría en Big Games. En el año 2014 es donde Preston haría un gran avance cuando lanzó en diciembre Guest Quest Online, juego que, dicho por el mismo Preston, llegaría al top 1 de juegos de pago con aproximadamente 8000 jugadores simultáneos según su recuerdo, así que con solo 13 años, que era la edad que tenía en ese entonces, logró tener un juego viral que sería solo el inicio de lo que lograría años adelante. Durante el año 2015 se tomaría el desarrollo de juegos aún más en serio, ya que había visto que podía lograr un juego famoso, no se detendría en respirar ni un momento y se esforzaría aún más, ya que tenía un estudio bastante sólido. Y también durante ese año lanzó su juego llamado Sobrevive al Gigante, un juego que se hizo bastante popular por su simplicidad pero muy divertido, en donde un jugador se convertía en gigante y los demás tenían que sobrevivir y a la vez derrotarlo con diferentes armas que podías ir comprando con las monedas que podías conseguir cada que le hacías daño al gigante. Y en el año 2016 sería tanto el éxito de Sobrevive al Gigante que decidieron adaptarlo para Xbox, ya que recientemente se había implementado Roblox dentro de Xbox, así que Preston decidió adaptar su juego, pero esto le traería varias complicaciones porque tuvo que hacer diferentes controles e interfaces, que incluso tuvo que revisar el código del juego y tuvo que volver a reescribir él mismo el nuevo código. Pero también sería tanto el éxito que en ese mismo año decidieron hacer una secuela mejorada de Sobrevive al Gigante, llamada Sobrevive al Gigante 2. Era el mismo concepto, pero traía nuevas mapas, nuevas armas, skins, etc. Pero a pesar de todos estos cambios no logró superar al original, así que Preston siguió pensando ideas sobre sus próximos juegos. Así que ahora vamos al año 2017, cuando lanzó otro juego también de supervivencia llamado Disaster Dome, en donde era de sobrevivir a desastres y diferentes amenazas, logrando que este juego también lograra resaltar, pero para nada llegó al punto de dominar Roblox. Durante este mismo año y el año 2018 siguió creando otros juegos, pero el más destacado es Metal Detecting Simulator, y lo destaco porque ya en este año es donde empezaría a experimentar con los simuladores, y eso mismo lleva a que el 1 de junio del 2018 se anuncie oficialmente Pet Simulator, juego que era sobre conseguir monedas, conseguir mascotas, desbloquear zonas y abrir huevos para conseguir mejores pets. Era simple pero era llamativo, así creando bastante hype hasta que el 4 de agosto del 2018 salió oficialmente Pet Simulator, y solo el salir fue un rotundo éxito, logrando alcanzar aproximadamente 50.000 jugadores el primer día, pero esto solo siendo el inicio de un imperio de juegos, creando luego Pet Simulator 2, Pet Simulator X y finalmente Pet Simulator 99. Y tras repasar todo esto, vamos a la actualidad, en donde por un lado Jailbreak ya no es lo que era antes, pero aún sin actualizaciones, y el pasar del tiempo aún sigue conservando casi 11.000 jugadores. Pero por otro lado, Pet Simulator tiene 50 jugadores, pero su secuela Pet Simulator 99 tiene más de 100.000 jugadores. Tanto Preston como Asimo lograron ganar muchísimo dinero gracias a sus juegos, pero lo más impresionante es todo lo que tuvieron que hacer antes de que les llegara el éxito, porque nosotros los jugadores solo vemos lo que jugamos, pero en ningún momento le prestamos atención a todo el trabajo y al sacrificio que hay detrás de cada juego. A veces solo como jugadores exigimos más actualizaciones sin pensar lo que los desarrolladores tienen que sufrir para crear y desarrollar todo
una actualización, solo pensamos en seguir consiguiendo lo mejor y conseguir más dopamina en cada actualización. Y a lo que voy con todo esto es que actualmente la comunidad se ha vuelto más exigente de lo que era antes, porque antes podías esperar semanas o incluso meses para una actualización, pero ahora si no hay una actualización gigante semanal que traiga cientos de cosas nuevas, se ponen a llorar como si fuera fácil crear toda una actualización, porque no solo es crearla por crearla, sino que primero se tiene que plantear la idea, luego desarrollarla y finalmente comprobar que no haya ningún solo error, porque si un solo píxel se mira mal o hay algún mínimo error, toda la comunidad te funa por irresponsable o solo porque les da la maldita gana de funarte.